¿Y si la expansión de la conciencia fuera tan simple como abrir un viejo baúl en la habitación de tu propia atención, y encontrar en su interior objetos olvidados que pertenecen a tu esencialidad? Imagina por un momento la sensación del aire frío al abrir ese baúl, el olor de madera y polvo antiguo que se mezcla con el perfume de algo aún vivo dentro de ti. Siente cómo la luz entra por la rendija de la tapa y revela, no objetos, sino capas sucesivas de percepción. Caminaré contigo por esta imagen como quien avanza despacio por un bosque al amanecer, escuchando el latido de la tierra y dejando que cada paso sea una pregunta. ¿Qué significa realmente expandir la conciencia? No es solo acumular conocimientos ni experimentar estados fugaces de éxtasis. Es aprender a habitar un espacio interior cuya frontera es flexible, cuya profundidad es reconocida por la humildad de quien la explora. El origen de este concepto se hunde en tradiciones múltiples. En la sabiduría ancestral de poblaciones que observaban el cielo y la cosecha, la expansión era un proceso de reconciliación. Reconciliar el ritmo del propio aliento con el latido de la tierra. En prácticas contemplativas antiguas, la expansión de la conciencia se describía como un despertar progresivo, un despegue de capas que nublan la visión esencial. Los místicos de distintas épocas y geografías han utilizado metáforas parecidas. Abrir un loto, despojarse como el árbol en otoño, subir una montaña cuyas cumbres revelan panoramas cada vez más amplios. Si escuchamos la palabra desde su raíz simbólica, expandir significa permitir que algo crezca en extensión, pero aplicado a la conciencia adquiere un matiz distinto. No se trata de crecer indefinidamente, sino de reconocer el campo donde surge lo que llamamos experiencia. La expansión es, ante todo, una medida de inclusión. Cuanto más incluimos sin aferrarnos, más espacio queda para percibir los matices de la vida. A lo largo del tiempo, esta idea se ha interpretado de maneras variadas. En algunos círculos espirituales se exaltó como la búsqueda de estados elevados, momentos de entrega mística que prometían unión con lo trascendente. En escuelas filosóficas se transformó en un ejercicio de claridad mental y virtudes éticas. Expandir la conciencia para ver con justicia, para actuar con compasión. En prácticas contemporáneas, la expansión a veces se comercializó como un producto de consumo, una experiencia rápida empaquetada en retiros intensivos o técnicas de moda. En esa diversidad hay una verdad que permanece. La expansión auténtica no puede forzarse desde el deseo egoico de logro. Cuando intentamos empujar la conciencia como quien empuja una piedra, la piedra resiste y se convierte en obstáculo. En cambio, cuando la atención se afina y se vuelve paciente, la conciencia se abre por sí misma, como una flor que no se esfuerza por abrirse sino que simplemente ocurre. Esta diferencia es esencial. Permíteme ahora hablar de cómo se siente, de cómo se vive, esta expansión. No es una sucesión de picos emocionales, sino una alteración de la relación con el tiempo, con el cuerpo y con la sensación de separación. En los primeros instantes, el espacio interno se hace más claro. Los pensamientos ya no reclaman la atención con la misma violencia. Está la sensación de que las emociones pueden ser observadas como olas sobre el océano, y no como la totalidad del mar. A medida que el proceso se asienta, compañerismo y responsabilidad aparecen. La expansión conduce a reconocer la interconexión con aquello que antes parecía ajeno. La ciencia contemporánea nos ofrece imágenes que resuenan con estas tradiciones. Cuando los físicos hablan de campos y cuando los neurocientíficos describen redes que se comunican, nos están dando una metáfora que puede ser contemplada sin tecnicismos. La existencia no es una colección de entes aislados, sino un tejido de relaciones que se despliega. La actualidad de este diálogo entre ciencia y sabiduría interior no pretende reducir uno al otro, sino permitir que la confirmación empírica sea una puerta que invita a la reverencia. Saber que todo está tejido no nos quita misterio, lo amplifica con una profundidad más serena. ¿Cómo aplicar esta visión hoy, en la vida cotidiana? Primero, observando el patrón del propio metabolismo de atención. ¿Dónde se concentra nuestra energía?
¿En el resentimiento, en el miedo al futuro, en la búsqueda de reconocimiento? La práctica consiste en devolver la atención a su casa. El cuerpo, la respiración, la escucha de los latidos del mundo. No se trata de negar responsabilidades, sino de llevarlas desde un centro que no está fragmentado. Segundo, aprender a sostener la incertidumbre. La expansión de la conciencia no asegura respuestas inmediatas. Más bien desarrolla la capacidad de convivir con preguntas sin ceder al impulso de cubrirlas con certezas provisionales. En esa tolerancia crece la flexibilidad interior, y con ella la posibilidad de acciones más armoniosas. Tercero, transformar la relación con el conflicto. Cuando la conciencia se amplía, el conflicto deja de ser una guerra a ganar y se vuelve una señal, un punto luminoso que indica dónde aún hay sombra. En lugar de atacar la oscuridad, la práctica invita a encender una lámpara y mirar con compasión lo que aparece. Esta actitud no es pasividad. Es la acción más eficaz porque nace de una visión más amplia. Explorar el sentido oculto de la expansión nos lleva a descubrir que la verdadera amplitud no es ausencia de límites, sino sabiduría para vivir con límites sin ser reducidos por ellos. Un río no pierde su esencia por fluir en un cauce. Al contrario, su fuerza se manifiesta en el diálogo con sus orillas. De igual modo, la conciencia se muestra más clara cuando se comprende que las formas son vías de expresión, no cárceles eternas. A lo largo de la historia, muchas enseñanzas han señalado prácticas concretas para este despertar. Respiración pausada, atención plena a lo que ocurre ahora, contemplación de la naturaleza, silencio compartido, trabajo humilde realizado con intención, presencia en el cuidado de otro ser. Cada una de estas prácticas actúa como un espejo. Reflejan lo que ya hay y permiten reconocer aquello que aún necesita ser integrado. No se trata de acumular prácticas, sino de encontrar el gesto que resuene con tu alma y repetirlo con fidelidad serena. Permíteme ahora reflexionar sobre el peligro de la expansión mal comprendida. Hay quienes confunden expansión con fuga. Buscan estados de trascendencia que niegan la responsabilidad humana y el dolor legítimo. Otros la convierten en una identidad más, un título espiritual que separa a quien lo porta de los demás. Ambas trampas revelan una falta de honestidad. La verdadera expansión no anula la humildad ni la presencia en la vida común. La práctica de la expansión, cuando es honesta, transforma las pequeñas decisiones del día a día. Decidir con conciencia significa preguntarse: ¿esta acción amplía mi comprensión, mi compasión, mi responsabilidad? No es un juicio rígido, sino una brújula suave que orienta. Desde esa brújula, hablar con sinceridad, escuchar con apertura y cuidar con generosidad se vuelven actos espirituales. También hay una dimensión colectiva. A medida que individuos expanden su conciencia, se crea un tejido que sostiene comunidades más resilientes. No se trata de una utopía imposible, sino de una práctica cotidiana. Aprender a resolver conflictos sin humillar, educar sin dominar, gobernar sin imponer. Cuando la conciencia colectiva se amplía, las decisiones toman en cuenta generaciones que no han nacido. Permíteme ahora ofrecer una imagen final, para que guardes en tu memoria como si fuera una piedra llevada en el bolsillo del corazón. Imagina un lago en la noche, cuya superficie refleja estrellas. Si arrojas una piedra con afán, la superficie se agita y las imágenes se deforman. Si colocas la piedra con cuidado, y esperas en silencio, las ondas se expanden, se encuentran y crean patrones que antes no existían. La expansión de la conciencia es ese gesto cuidadoso. No romper el espejo, sino observar las ondas hasta que se conviertan en un mapa nuevo para caminar. No necesitas ser sabio para comenzar. Solo necesitas la disposición de mirar lo que te habita con una amabilidad inquebrantable. A veces bastan pocos minutos al día para notar el desplazamiento. Un respiro que se alarga, una escucha que ya no busca ganar, una acción pequeña que no reclama recompensa. Lo extraordinario se manifiesta en lo cotidiano cuando lo cotidiano es tocado por la presencia.
Al cerrar este paseo, recuerda que la expansión es, en su corazón, un retorno a casa. No una huida hacia un lugar fuera del mundo, sino un reconocimiento de que el mundo entero es la morada de la conciencia. Cada respiración es una frontera que puede abrirse y revelar no un yo separado, sino la continuidad con todo lo que es. Que tu práctica sea sencilla y constante. Que tu visión sea amplia y humilde. Que la expansión de tu conciencia sea, sobre todo, un acto de cuidado hacia ti y hacia los otros. Ahora, en silencio, trae la atención al cuerpo. Observa la respiración, escucha el mundo cercano, siente el soporte de la tierra bajo tus pies o en la silla. Permite que ese contacto sea el ancla que sostiene cualquier exploración mayor. Y cuando estés listo, ofrece tu presencia como una lámpara en el camino de aquellos que te rodean. Recuerda, la expansión no es un destino, sino una manera de viajar. Viaja sin prisa, con la atención como equipaje ligero, y con el corazón puesto en aprender cada día. Que la serenidad que buscas sea el reflejo de una conciencia que no necesita demostrar, sino que simplemente comprende.